Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Nuestro proyecto de vinculación se titula La creación y fortalecimiento de las actividades productivas y sociales en la comuna San Juan de Manta. Mi nombre es Lilia Molina y el de mi compañera Grace Franco. El tema a tratar en este video es acerca del capítulo 6 sobre el impuesto a la renta. Nosotros nos encontramos en el nivel séptimo semestre paralelo A. Nuestro líder de grupo es el señor Anthony Delgado y nuestro tutor académico, el ingeniero Juan Miguel Moreira. A continuación, mi compañera. Bienvenida, señora Juan. El impuesto a la renta. ¿De qué se trata? El SRI indica que el impuesto a la renta grava a la ganancia que obtienen en el país las personas naturales o las sociedades, nacionales o extranjeras, como resultado de sus actividades económicas. Impuesto a la renta, persona natural no obligada a llevar contabilidad. El Servicio de Rentas Internas en el 2019 nos define que este documento explica paso a paso cómo realizar la declaración del impuesto a la renta de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad mediante el formulario 102A en línea que está disponible en la página web del SRI, la cual es www.sri.gov.es, en la opción de servicios en línea a la que se accede con su usuario y contraseña, el cual lo brindan al momento de ir al SRI. Los pasos para declarar en el formulario 102A. Primero, se debe ingresar en servicios en línea, en la pestaña general, submenú Declaraciones. Luego, se debe ingresar en servicios en línea, en la pestaña general, submenú Declaraciones. Como tercer paso, se presentará el formulario y los campos que fueron cargados según base de datos del SRI aparecerán resaltados con color azul. Si no existen los datos, el formulario se presentará en 0. Ejemplo de formato 102A. Aquí tenemos un ejemplo del formato para poder llenar las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. En este mismo pues se dan a conocer el número de identificación de la declaración, el año en que se va a hacer dicha declaración, el RUC, los apellidos y nombres completos, la razón o denominación social de la sucesión indivisa, el subtotal de base grabada, otras deducciones y exoneraciones, los gastos personales referentes a la educación, salud, alimentación, vivienda, vestimenta, la exoneración por tercera edad, por discapacidad, entre otros. De la renta e ingresos grabados. La renta puede provenir de fuente ecuatoriana o extranjera. Se denomina fuente ecuatoriana aquellos ingresos que reciben las personas o sociedades nacionales o extranjeras residentes, domiciliadas o con establecimiento permanente en Ecuador, y son ingresos de fuente ecuatoriana grabados los siguientes: aquellos recibidos por actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano. También aquellas que son recibidas por realizar en el exterior actividades que son pagadas por personas naturales o sociedades nacionales o extranjeras. Las utilidades por venta de bienes muebles o inmuebles ubicados en el país, los beneficios o regalías provenientes de derechos de autor, así como los de propiedad industrial. Las utilidades y dividendos que se distribuyen por sociedades constituidas o establecidas en el país. También los recibidos por exportaciones, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas naturales, nacionales o extranjeras. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares promovidas en el Ecuador.
También los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados en el Ecuador. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano. Y por último, cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y personas naturales, nacionales o extranjeras que residen en el Ecuador. La renta se calcula de manera global. El SRI define que para efectos tributarios, la renta es la suma de todos los ingresos que recibe una persona o sociedad, sean de fuente ecuatoriana o extranjera o aquellos provenientes de distintas actividades económicas. La base imponible del impuesto a la renta. En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios grabados con el impuesto a la renta, menos las devoluciones, los descuentos, los costos, los gastos y las deducciones imputables a tales ingresos. Es decir, que para poder establecer la base imponible del impuesto a la renta, se debe deducir de la totalidad de los ingresos los gastos que se vayan efectuando para poder obtener, mantener o mejorar los ingresos que se encuentren grabados. Los gastos personales. La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de los ingresos grabados del contribuyente y en ningún caso será mayor al equivalente a 1.3 veces de acuerdo a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas naturales. Los gastos personales se clasifican en vivienda, en educación, salud, alimentación y vestimenta. Vivienda. Es el arriendo de único inmueble usado para vivienda. También se consideran los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas destinados a la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción de una única vivienda y aquellos impuestos prediales de un único bien inmueble en el cual habita y que sea de su propiedad. Educación. Es la matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, tanto inicial como educación general, básica y el bachillerato y superior. Los útiles y textos escolares, materiales didácticos utilizados en la educación y libros. La educación para discapacitados, servicios a la educación especial, personas discapacitadas. El cuidado infantil, servicios prestados por centros de cuidado infantil y los uniformes. Salud. En la salud se consideran aquellos gastos por honorarios profesionales de salud, servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud Pública. Medicina y otros, es decir, medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis. Medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos individuales y corporativos y aquellos deducibles del seguro. Alimentación. Alimentos por compra de alimentos para consumo humano, las pensiones alimenticias debidamente sustentadas en resolución judicial y en los restaurantes como la compra de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados. Vestimenta. Se considera la ropa en general, aquellos gastos de vestimenta que son realizados por cualquier tipo de prenda de vestir. El cálculo del impuesto a la renta. Al aplicar a la base imponible, la tarifa del impuesto se obtiene del impuesto a la renta. Esta es, pues, base imponible por la tarifa del impuesto igual al impuesto a la renta causado. ¿Quiénes son los agentes de retención de este impuesto? Según el Servicio de Rentas Internas, nos señala que son considerados agentes de retención del impuesto a la renta los siguientes, como por ejemplo las instituciones del sector público, las sociedades, las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad. Los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por todos los pagos que efectúen a sus proveedores de cualquier bien o producto exportable,
las personas naturales obligadas a llevar contabilidad por los pagos o acreditaciones y los contribuyentes que realicen pagos al exterior a través de la figura de reembolso de gasto. ¿A quiénes se debe retener? Ya. Se señala que se consideran como sujetos de retención en la fuente del impuesto a la renta de acuerdo a la normativa de nuestro país. Aquellas personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, incluyendo las empresas públicas no reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. ¿A quiénes no se debe retener? El SRI define que no son sujetos de retención de este impuesto aquellas instituciones del Estado, excepto las empresas públicas que no están reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, las instituciones de educación superior amparadas por la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas y los contribuyentes inscritos en el RICE, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. Los gastos deducibles. Según el Servicio de Rentas Internas, define que los gastos deducibles en general son para la declaración del impuesto a la renta, todos los gastos imputables al ingreso, es decir, que todos los gastos que se efectúen para poder obtener, mantener y mejorar los ingresos. Asimismo, desde enero del 2018, son gastos deducibles para el impuesto a la renta de personas naturales, los gastos personales como salud, vivienda y educación. Retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen. Evalúa tus conocimientos. Como primera pregunta se encuentra, ¿cómo se clasifican los gastos personales? De acuerdo a lo explicado, debe responder las preguntas. Como segunda y última, pues nos pide que clasifiquemos tus gastos personales en vivienda, en educación, en salud, en alimentación y en vestimenta. Muchas gracias. Gracias.